Un ternero no puede dar a luz a otro ternero. O sea, un bebé no puede dar a luz a otro bebé. ¿Verdad que no? Por eso es que en muchas ocasiones decimos, wow, esa niña tan joven está embarazada. O sea, va a ser una niña cuidando a otra niña o a otro niño. O cuando vemos dos niños que ya tienen una relación íntima y es como normal en estos tiempos. Pero nosotros mirando la capacidad que van a tener esos niños para cuidar a ese bebé, hermano, entonces después vemos que lamentablemente esos dos niños jóvenes van a enseñar a otro niño. ¿Y qué va a hacer ese niño? Un niño que no va a tener una educación. Ese niño no va a estar preparado para enfrentar el mundo porque no hubo una persona capacitada. Y si la abuela y el abuelo, o una tía, o la abuela, o la bisabuela de ese bebé no toma ese bebé, ese niño va a ser lamentablemente un desastre si Dios no mete su mano, como decimos. Entonces, en varias ocasiones tenemos que tener el conocimiento de cómo nosotros vamos a tratar con aquellas personas que no tienen esa capacidad, o no solamente la capacidad, sino que no tienen esa madurez. ¿Cómo yo puedo llevar a una persona inmadura con la dirección del Espíritu Santo? Nunca force las cosas por su propia capacidad, porque va a salir frustrado y este enemigo de la persona se la va a echar. La capacidad de nosotros tener paciencia para enseñar es un don. Es un don, como la palabra habla, de sobrellevar unos al otro o corregir con espíritu de mansedumbre. Dice aquí, un asno recién nacido no puede tirar una carreta. Un niño pequeño no puede leer este libro. ¿Cómo es el varón? Tal es su valentía. O sea, por eso es que en muchos países, perdón, le dan una alma, ¿verdad? Mortal a un niño, y en muchas ocasiones la gran mayoría de esas naciones los niños mueren muy jóvenes, mueren siendo 11, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque se le dan almas en las manos que ellos no tienen la capacidad de llevar. Y en ese tiempo lo que sucede es que lamentablemente eh, lo perdemos. Y eso es triste. Asimismo, usted no le puede entregar a un niño en la iglesia la responsabilidad de llevar nada, porque ese niño no está capacitado espiritualmente. Y cuando le hablo de niño no es de una edad de nuestra vida secular, sino de niño espiritual. Nosotros no podemos entregarle a un niño espiritual un liderazgo, hermano. Una persona que entró, por más capacidad que usted le vea, inmediatamente usted no le puede entregar, oh, líder de música, líder de adoración. Eso es muy delicado. Líder de misiones, líder de instituto bíblico, superintendente. Eso es muy delicado. Por eso es que se fracasa en muchos ministerios de la iglesia, porque las emociones atraen a los líderes y le dan libertad por lo que sea, por agrado, por amiguismo, lo que sea, a las personas. Exactamente, por eso es que tanto por la mamá y hermana, a las personas que literalmente lo que hacen es que traen un problema. Llegó hoy, a los 2 meses, después de bautizado a la semana, ay, ese hombre tiene una capacidad, no sé. No, 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 vamos a estudiar, vamos a esperar que corra, que camine en vez de correr. Pedro es un buen ejemplo del crecimiento de un creyente. Él maduró más rápido que los otros apóstoles. Dios usó el ministerio de Felipe para despertar a Pedro. Recuerde que Pedro y Juan fueron a Samaria después de Felipe. Antes de esto, ellos habían predicado a los judíos solamente, pero la experiencia de Pedro en Samaria abrió su corazón. La experiencia que Pedro tuvo en Samaria comenzó a hacerlo madurar, a hacerlo crecer, porque lo vivió él, ¿verdad? Pero ya venía caminando en Cristo y también secular por aquellos lugares que le enseñaron muchas cosas. Después, ok, mi hermana, entendemos. Esperemos que pueda estar más tiempo. Después de Samaria, él nunca fue el mismo. Él y Juan predicaron en muchas aldeas de Samaria en el camino de regreso a Jerusalén, hermano. Cuando uno habla de predicar, no es tan fácil. No es tan fácil, mis amados. Cuando uno se mueve en diferentes lugares, se oye bonito e incluso a la gente le gusta. Pero no es tan fácil, hermanos, ir a diferentes lugares. ¿Por qué? Le voy a decir. Cuando yo me muevo
a los lugares. Ok, ok, me dice que María Lourdes no tiene internet, sí, entendemos. Esperemos que puedan tenerlo, en el nombre de Jesús. Eh, la clase, usted sabe que la clase yo la grabo, pero no la subo de una vez, porque tengo muchísimo que no subo, tengo que ponerme a eso, discúlpenme. La voy subiendo un mes después de porque la doy, pero gloria a Dios. Amados, el proceso de lo que pasaron a estos hombres de Dios, que se estuvieron moviendo en diferentes lugares, amado, no es fácil. Mire, yo estaba meditando cuando yo estaba en el aeropuerto, antes de llegar acá. Yo salí de un día y llegué el otro día, ¿verdad? Y yo estaba meditando porque desde que me monto en el avión comienzo a orar por los que están al lado mío, por el avión entero. En estos días hay muchas cosas con los aviones, todo el mundo se monta ahí como asustado, todo el mundo está de que tocando el avión, hay un mito que hay de que tocando el avión, de que para que el avión qué sé yo qué, y delante de mí iban unas personas de Cuba, por cierto, son muy creyentes a las cosas místicas, esas cosas así, y le dice, y la persona que estaba atrás le dijo, toca el avión fulano, y yo iba en el medio, y yo dije, qué ignorancia, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién le dijo a usted que una tocadita en el sentido de una palabra mágica inventada va a hacer que una cosa no suceda, hermano? Si uno no está en una comunión con el Señor, imagínense, yo estaba esperando el vuelo y me decía una persona, ay, yo estoy nervioso por lo que está pasando con los aviones. Yo le dije, yo lo voy a decir, este avión, el que usted va, el que yo voy, no se cae. ¿Usted sabe por qué? Porque no es mi tiempo, ni el suyo tampoco. Ah, pero usted está muy... Sí, yo estoy segurísima. Ese avión va agarrado de las manos de ahora. Si Dios ya dijo que un día se va a caer, donde yo vaya, pues ese día será. Eso no tiene que ver que usted lleve una ropa al revés, que usted se ponga un calcetín al revés, que usted el gorro se lo ponga. No, hermano, que la maleta es una cosa amarilla. No, eso no tiene que ver con eso. O sea, los viajes misioneros, hermano, tienen tantas cosas que uno aprende y declarando cosas que uno en verdad sabe. Estos hombres iban caminando, iban conociendo, iban enfrentándose, hermano. Cada vez que usted va a un país, usted está enfrentando lo principal que hay en ese país. Cada vez que usted se mueve de un lugar a otro, usted se está enfrentando en lo principal que están en ese lugar. Y desde que usted llega hay una alerta. Hay una alerta, hermano. Yo he pasado cosas cuando he llegado al territorio, que desde que yo llego, yo siento el peso horrible de los principados. Y toman a las personas que van, por ejemplo, los oficiales migratorios de ese lugar, los que te atienden, se empichonean, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios porta algo de parte de Dios y el enemigo lo sabe y no conocen. Y usted ve que yo estaba en el medio de personas que me miraban, me cortaban los ojos, me tocó porque yo me monté en 3 aviones para llegar a donde estoy ahora. 3 aviones, hermano. Y en los 3 aviones, en los 3 aviones no tuve la suerte de montarme con una persona agradable. En el primer avión me monté con una pareja que estaban como que usted sabe ya, una pareja que no es normal, una pareja que no está bien delante de Dios. En el primer avión. En el segundo me monto con una más joven y otra más mayor, que parece que no vivían en este mundo. O sea, estaban una cosa terrible. Gloria a Dios. Pero en el segundo avión me monto con otro señor, en el tercero, me monto con otro señor que tengo que decirlo, hermano. Este me estaba atacando. Ay, santo. Pero gracias a Dios nos dividía un asiento vacío, porque no fueron tanto en ese vuelo. Pero bueno, el punto es que en todos los lugares que voy, me encuentro situaciones, hermano. Y yo creo que Pedro y Juan y todos esos hombres de Dios, Esteban, que estuvieron caminando, hermano, se encontraron con diferentes situaciones en las cuales, pues, no son tan buenas y en algunas ocasiones, pues, uno se goza al testificar la grandeza de Dios. Dice aquí, en Hechos 9:32 nos cuenta que Pedro viajó por el país. Es bueno imaginarlo predicando fuera de Jerusalén y mientras caminaba por nuevas ciudades. Dios hacía milagros en su vida. El Espíritu usó a Pedro para la extensión de la iglesia en Cesarea y en otras ciudades de Samaria. Localice Lida en las llanuras de Sarón, en la figura... Ven un momento. Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni, Dios bendiga a nuestra hermana Pastora Meli, que creo que entró. Sí, esta es nuestra hermana Pastora Merly. Dios la bendiga. El Espíritu usó a Pedro para la extensión de la iglesia en Cesarea, ¿verdad? Y en las otras ciudades. Ahí en la figura 9:3
podemos ver Samaria, Cesarea, Mar Mediterráneo, Job, Lida, Jerusalén y Mar Muerto. Ahí podemos ver, ¿verdad? La ruta de Pedro, la podemos ver ahí, y el Espíritu usó a Pedro para la extensión del Evangelio en Cesarea. Es lo que le estoy hablando, por eso le estaba testificando de las cosas que se mueven en los aeropuertos, hermano. Y en esta ocasión, escúcheme, hermano, yo tengo ropa, ya usted sabe. Ay, santo. ¿Qué sucede cuando una persona va a un viaje misionero? ¿Qué sucede cuando un pastor, cuando una pastora, cuando un hombre de Dios se está moviendo, hermano? Pasan demasiadas cosas. Estos hombres se iban moviendo de un lugar a otro, pero como nosotros ya tenemos historia en la palabra, podemos ver cómo el mismo Jesús, cuando llegó a ese territorio, donde se enfrentó con el demonio ganadero, este demonio, viendo al Hijo de Dios en la tierra, claro que sí, pues tuvo que gritar y adelantarse. O sea, Jesús ni siquiera habló y ya los espíritus que tenía este pobre infeliz, pues ya comenzaron a gritar que tienes con nosotros, o sea, déjanos. O sea, ¿por qué? Porque cuando una persona aporta a Dios, los espíritus inmundos lo saben, el terreno lo grita. La hermana Giovanni, que ustedes saben que ha sido compañera mía de misiones también, me acuerdo bastante, nosotros llegamos a un lugar que se llama Santa Marta, que lo hemos dicho aquí, que exactamente como se llama, así mismo tiene el Santa Marta, hermano. Y yo me acuerdo que nunca me olvido de eso, y por esa razón yo sé que Dios tiene el control. Después de ese momento, después de ese tiempo, mis piernas no volvieron a ser igual en torno a lo que es la circulación. Y te voy a decir, y Dios le dio el permiso de salir de ahí. Bueno, de ir ahí, sí, Dios me dio el permiso, Dios nos dirigió. Pasaron cosas sobrenaturales, pero hay que pasar el proceso. Muchas personas no quieren pasar el proceso. Muchos hombres de Dios quieren que todo vaya bien, que vaya, que brillen, que le den y seguir adelante muy bien, felices. No, hermano. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, tiene que saber que tiene que pasar por un proceso. Pero muchos cristianos quieren ser cristianos a la manera de helado. El helado es dulce, sabroso, todo el mundo lo quiere. Pero ¿y la sábila? La sábila uno no se la come porque es obligado, ¿eh? Entonces, en muchas ocasiones, el evangelio es como la sábila. Es saludable, pero no tiene un buen paladar. Uno se la tiene que consumir porque es saludable, pero no agrada el paladar, no nos gusta. Y si nos ponen un ice cream ahí, que le cogemos 1000 veces el helado, que coger en primer lugar esa sábila, hermano. Pero sabemos que el helado no nos va a hacer lo que va a hacer la sábila. Así es una comparación en este tema que estamos hablando, hermano. Cuando yo llegué, que yo bajé adelante, Giovanni y yo siempre andábamos con nuestras bolsas, con nuestra comida, para llegar a los hoteles y preparar comida, usted sabe, como misioneros, para economizar y no comer todos los días en la calle. Y por las cosas espirituales. Y yo me acuerdo que Giovanni venía detrás de mí y yo voy bajando el primer escalón de esos bus grandes, de viajar varias horas. Y cuando yo bajé el primer pie, yo falseé. No caí directamente porque Giovanni me agarró y un hombre que estaba delante, yo me caí en los brazos de la persona. ¿Usted sabe qué fue lo que me sucedió? Desde que toqué el terreno de Santa Marta, mis pies se hincharon. Y comenzamos a sentir un calor y una cosa y una desesperación y una cosa. Y Giovanni y yo, bueno, el punto fue que no tenía una agenda en ese lugar. Y Dios solamente permitió que predicaran un solo congreso. Entonces, en ese momento, Dios nos mostró cosas sobrenaturales. Cosas que no hay que hablarla. Hermanos, porque hay lugares que se dice que se sirve y se proclama a Dios. Pero hermano, está muy lejos de ser al Dios que nosotros servimos. Entonces, el hombre y la mujer de Dios va con el Espíritu Santo y los demonios lo saben. Entonces, más adelante dice, Lucas continúa enfatizando en Hechos 9:42 que la iglesia se esparció por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en señales y prodigios para confirmar la palabra. Esto ayuda para que los muchos que creen, numerosos misioneros y evangelistas de hoy, pueden testificar esto. La palabra de Dios y la obra de Dios están hechas la una para la otra. ¿Por qué me gusta esta clase, hermano? Porque habla de mi vivencia, de la vivencia de algunas personas que están aquí. Michelle me acordó algo, no lo leí completo, algo que sucedió cuando yo estaba allá en Nives. No lo pude leer, no me acuerdo. A veces por eso me gusta que me lo recuerden las compañeras de misiones. Yo pasé muchas cosas en uno de esos viajes, pero no me acuerdo bien, Michelle, qué fue lo que me escribiste. ¿Qué fue lo que tú me escribiste, mi amor? No lo vi bien. Sí, que yo no sé si tú te acuerdas que cuando tú llegaste a Sinquí,
que cuando yo te fui a buscar el aeropuerto, que tú venías con mi abuelo y mi tía, no sé si tú te recuerdas que en esa fecha eh, había juego de pelota en Tennessee. Sí. Y estaba el grupo entero. Yo no sé si tú te recuerdas que había una rubia gordita. Que cuando nosotros nos sentábamos Ya me acordé. en la cosa del bote, para coger el bote para ir para Nibi. No sé si tú te recuerdas que había una gordita con los moños rubios. Ya me acordé. Que te dio vuelta y te miró de arriba abajo y te miró mal. Sí, ya me acordé. Ciertamente. Que yo le dije a Michelle, mira Michelle, esa está empichonada. Esa está empichonada. O sea, no me conoce. Dio la liberte, pero en Dios que la dio la liberte. Y después yo la vi, incluso ya estaba en las campañas que yo prediqué. Y ciertamente es algo tan fuerte que no te conocen y te odian. Pero no son ellos, sino lo que ellos portan. Ellos son vasos, como nosotros somos vasos de gloria y de honra, ellos son vasos de espíritu inmundo que le dan parte. Y cuando tú llegas al lugar y tú portas la gloria de Dios, ellos son impactados. Y si no están disponibles a ser libres, ellos son enemigos tuyos sin conocerte. Es algo terrible. En Hechos 9 vimos a Pedro haciendo milagros, pero en Hechos 10 vemos a Dios haciendo un milagro en Pedro. Escuche bien, en Hechos 9 vimos a Pedro haciendo milagro, pero en Hechos 10 vemos a Dios haciendo milagro en el hombre que hacía milagro. Porque hay personas que entienden que porque Dios nos usa a nosotros no necesitamos, hermano. Nosotros tenemos que estar todos los días en la mano del alfarero, nosotros tenemos que estar todos los días cubriendo nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar todos los días llenándonos de la presencia de Dios para poder hacer lo que Dios nos manda, hermano. Por eso es que en las madrugadas tenemos que estar orando. Por eso es que caminando tenemos que estar orando. Por eso es que todos los momentos que nosotros nos movemos, tenemos que estar cubriéndonos con la Santa Sangre de Cristo, porque cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar atentos a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros damos mucho, damos mucho, damos mucho. Por eso es que yo corto. Ustedes saben lo que me conocen, y cuando yo voy a un lugar, hay un momento que yo digo, hoy yo no salgo. No, hoy paro la agenda. Hoy tengo que llenarme porque los días pasados di demasiado. Necesito llenarme hoy de la unción nueva. En el 9, Pedro estaba dando milagros y dando de parte de Dios. Pero en el 10, él tuvo que recibir un milagro de parte de Dios. Jesús dijo a Pedro y a los otros que predicaban en todo el mundo. Pero su visión del mundo era pequeña. Poco a poco, paso a paso, fue creciendo la visión de Pedro hacia el mundo. En Hechos 10 vemos que vemos a Pedro llegar a ser un cristiano de la gran comisión. Finalmente se da cuenta de que el evangelio es para todo el mundo. Su visión del mundo creció por etapas. En la figura 9.4, que es la próxima que tenemos aquí, nos muestra algunos pasos del crecimiento que él tuvo. Poco a poco. Recuerda que estamos en el tema que es poco a poco. El hombre de Dios crece poco a poco, hermanos. No podemos forzar. Y aquí en este cuadro, ahí mismo debajo, vemos como una escalerita, ¿verdad? Y vamos a comenzar del escalón de abajo. Hermanos, ¿por qué es que el cristiano quiere comenzar, hermanos, si la escalera es de 8, 9, 10? Quiere comenzar a subir desde el 1 hasta el 10. ¿Qué puede suceder, hermano? No podemos caer de espalda y conocer la gloria de Dios antes del tiempo, hermano. Podemos tener una situación de una rotura y no servir más. En lo espiritual es así mismo. El cristiano no puede volar las escaleras, hermanos. El cristiano... ¿Por qué me vio? Porque parezco... dice ella que me vio y se rió porque parezco un tamal. Michelle, yo parezco un tamal, ¿verdad? Pues eso mismo, por la ropa. Ay, santo. Hermano, perdón. Cuando nosotros vamos caminando, cuando nosotros vamos expandiéndonos, ¿verdad? Que nosotros comenzamos a ver lo que es el crecimiento de nuestra vida ministerial, pero ante todo el crecimiento ante Dios. Son dos crecimientos diferentes. Hay un crecimiento, hermano, que es el que usted tiene con Dios, el que usted busca en Dios, es que usted se llene en Dios. Y el otro crecimiento es el que usted tiene en el ministerio. Hay personas que confunden el crecimiento que usted tiene en la búsqueda personal con Dios con el crecimiento ministerial. Son dos cosas diferentes. El crecimiento con Dios debe de ser primero. Tiene que ser poco a poco, claro está, como estamos aquí en la clase, pero tiene que ser primero que el crecimiento ministerial. Si ponemos el supuesto crecimiento ministerial, ¿por qué digo supuesto? Porque no puede haber un crecimiento ministerial cuando no hay un crecimiento espiritual, una relación
una búsqueda para poder crecer en el ámbito espiritual de Dios y usted. Personalmente, Dios y usted. A nuestra hermana María Lourdes está por ahí arriba, la vi, no la saludé. Dios te la bendiga, hermana. Sí, lo que pasa es que no la pude ver. Llegó con el nombre de Luis Alberto. Amén. Entonces, ese crecimiento que usted y yo tenemos es un crecimiento necesario, hermano. El crecimiento espiritual face to face con Dios, búsqueda con Dios, tiene que ser el primero, hermano. Si nosotros no crecemos en lo espiritual con Dios, nosotros no vamos a poder crecer, aunque se ve aparentemente que estamos creciendo para los demás. Mayormente cuando eso sucede es una sabiduría propia, es una sabiduría personal, es un crecimiento propio personal. Hermano, hay personas que se ven creciendo, que se ven como wow, wow, y después usted ve que ¡pum! Explotan. ¿Qué pasó ahí? Ese crecimiento era emocional, ese crecimiento era apariencia. ¿Por qué? Porque no hubo un fundamento con la roca, hermano. No, eso fue en la arena. Y cuando vino la alerta creciente, que vino esa ola fuerte, se lo llevó. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con esto. Mire esta escalera. La primera escalera comenzamos abajo, ¿verdad? Dice, se levantó entre los judíos creyentes y los guió. Recuérdense que estamos hablando aquí del crecimiento de Pedro en esta ocasión, basado en Hechos 1, 15, 26. El segundo escalón es, predicó las buenas nuevas a sus compañeros judíos en Jerusalén, basado en Hechos 2, 5. El tercer escalón dice, fue después a Felipe y oró por los samaritanos, quienes eran una parte judíos, en Hechos 8, 14, 24. Usted ve que cómo va subiendo en cada escalón. Nosotros lo estamos diciendo rápido, pero esas cosas tomaron su tiempo. Por eso es que dice esta lección poco a poco. Tomó su tiempo, no fue como lo estamos leyendo ahora. Amén. Dice el 4. Predicó en otra ciudad de Samaria durante su regreso a Jerusalén, basado en Hechos 8:25. Comenzó el 5. Comenzó a desplazarse en el país, a predicar en lugares como Lidia, Hechos 9:32-38. 6. Se quedó en casa de Simón, curtidor, a quien los judíos consideraban inmundo. Hechos 9:36-43. 7. Predicó el evangelio a Cornelio, un gentil de Cesarea. En Hechos 10. 8. Regresó a Jerusalén para informar de su ministerio a los gentiles. Caramba, hermano, pero esto está frío. Déjame ver. Para ver si me tengo que cubrir más porque es que está fuerte. Estoy mirando la temperatura, hermano. Yo tengo 3 cosas en las piernas y yo siento un frío fuerte. Hermano, -9. Está bajando la temperatura. Cuando comenzamos la clase estaba -11. Está bajando. -9, mire. Así está la temperatura. ¿No te sabes lo que es -9? Se esperan temperaturas más bajas en las pocas horas. Pero vamos a terminar esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Vamos inmediatamente. Ok, miren esa escalera. Miren esa escalera. Esa escalera fueron parte del crecimiento poco a poco de Pedro. Él estuvo en encuentro, enseñó a personas, se relacionó con personas que necesitaban que él conectara con ellos. ¿Cómo yo conecto con una persona si no estoy conectada al reino? Si no estoy conectado a Dios. ¿Qué va a pasar? Un cortocircuito. Hermano, cuando usted conecta dos polos opuestos, ¿verdad? Entonces, cuando se conecta a una persona que no está conectado a Dios, va a ser un problema. Se va a ver todo bonito al principio, pero ya cuando hay una verdadera conexión con Dios, hay un cambio, hermano, como lo que sucedió que predicó en la ciudad de Samaria durante el regreso, y también fue después de Felipe que oró por los samaritanos, quienes eran en parte judíos. Hermano, todas esas historias que nosotros ya las sabemos en la Biblia, que la hemos escuchado, todas esas historias que están ahí, esas historias nos dan a nosotros a aprender que tenemos nosotros que conectarnos con Dios primero y luego conectarnos con los demás. Una persona que no tiene intimidad con Dios no puede ir a hacer bulla. Usted ve personas brincando, saltando, hermano. No pueden hacer bulla. ¿Por qué? Porque es solamente lo que estamos diciendo. Es simplemente bulla, escándalo. Y no pueden crecer. Solamente, o sea,
quiero ser clara en esta parte para que no se vaya a malinterpretar. Una persona que usted la vea subiendo de suscriptores, vamos a ir lo que se está usando ahora. Muchos suscriptores, muchos en vivo, muchas prédicas, muchas invitaciones, muchos flyers. Eso no quiere decir que esa persona esté conectada con Dios. En muchas ocasiones, hermano, el hombre de Dios tiene que tomarse su tiempo. Por eso es que usted tiene que, como predicador, como evangelista, como pastor, que Dios lo está usando con poder y autoridad muy lindo, tiene que tomarse su tiempo y apartarse para llenarse de Dios y de conectarse de lo que andan con usted. Hermano, hay personas que dicen, wow, pero yo estoy fluyendo. Hermano, si ahora mismo a mí me llaman, y muchas personas lo saben, si ahora mismo a mí me llaman, y la persona quiere que, o sea, yo me pongo en comunión con el Señor para orar y ministrarle, hermano, téngalo por seguro que algo va a salir de parte de Dios, porque yo soy un vaso disponible que estoy buscando de Dios y tengo para dar. Pero en varias ocasiones, hermanos, las personas nos buscan a nosotros por un beneficio de ministrar, por un beneficio de que ella me dice, ella me va a decir, ella me va a hablar de parte de Dios, sí, pero no quieren pagar el precio. Usted también lo puede pagar ese precio, usted también puede buscar de Dios, usted también puede llenar, porque muy bien que yo estoy aquí en el piso o que yo estoy que no duermo en la madrugada, mientras usted está esperando que yo le diga una palabra, pero usted no está pagando el precio. Ok, usted está pagando el precio. Nos unimos los dos y yo sé que las cosas van a pasar sobremanera, pero qué bueno. Ora por mí, que Dios me bendiga, pero entonces tú estás durmiendo a todas las horas de la noche, en todo momento. Y no quiere ayunar, no quiere pagar el precio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, que no dejarnos usar, porque somos fuente de bendición. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, y Dios nos usa en diferentes dones. Nosotros no podemos que nos usen como si nosotros fuéramos divinos, con pagos, hermanos. Con un verifón para que nos pasen cada rato para dar una información del cielo. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con eso y discernir